padre por defender su inocencia. La lucha de muchos padres, de muchas madres, pero en este caso es de un padre, un señor que tenía una pareja, que tenía una vida, que tenía un hijo, como muchos. Este señor tiene una discusión un día con la señora, una discusión normal, que se llama una discusión de pareja, y él pues llama a la policía. Y el resultado es que en vez de ser la señora la que va al calabozo o le presenta la denuncia, es él. Entonces él pasa un día de cada vez. Era la fiesta colombinas de Huelva, el 3 de agosto, y ese día pues él no llama a nadie de su familia, le asiste el abogado de oficio como suele ocurrir en estos casos. Todo el mundo, cuando no tiene letrado, pues se le designa letrado de oficio. ¿Te funciona? Bueno, la cuestión es que él es condenado 3 días de localización permanente a lo que era un delito leve. Él firma porque lo que quiere es irse a su casa. A día de hoy yo no sé exactamente por qué se le condenó, pero como aceptó y con esa condena había 6 meses de una orden de alejamiento, que todos conocéis cómo funciona esto, la cuestión es que ya iba a terminar la orden de alejamiento en enero a finales de 2013. Terminaría el 3 de febrero. Entonces, de repente, la señora dice que en su móvil aparecen 2 descargas de vídeos. Descargas, no ejecuciones de vídeo. Y esas descargas se presupone que son de carácter pornográfico porque ponía X vídeo, la palabra X. Bueno, pues esta mujer coge y borra los vídeos. Y al día siguiente, o los 2 días, para que su hijo menor no vea esos vídeos en el móvil de ella. Entendamos la cuestión. Entonces lo borra él. Y va a la policía con esta historia. Le cuenta que se ha encontrado esas descargas y que presupone que ha sido su hijo quien las ha hecho porque su padre le ha enseñado a hacer esto cuando está en los periodos que le toca en las medidas provisionales. O sea, un régimen estándar. Fines de semana. Darnos. O lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Bueno, total, estoy resumiendo porque son 6 sentencias, y os tengo que poner en contexto para que entendáis cómo empieza el proceso y cómo se va viciando el proceso. Bueno, total, va a policía, pone denuncia. ¿Qué le aconseja a la policía con protocolo? Pues mire usted, lleve al niño al hospital por si estos son conductas aprendidas, puede ser indicativo de alguna otra cosa, es anómalo en un niño de 8 años. La señora va al día siguiente y le cuenta allí en el servicio de urgencias que vengo porque mi hijo probablemente sea abusado. ¿Qué pasa? Llaman a quién, al médico forense del juzgado. Entonces ella tiene una entrevista con la médico forense que explora al niño, que no ve nada, pero como la madre insiste y cuenta ya un relato de que ha visto al niño viendo los vídeos. Vídeos que habían desaparecido, porque no había vídeos. Total, la forense, siguiendo el protocolo, pues dice, vamos a llevar al niño a que sea, o aconseja que sea valorado por un equipo psicológico, por los forenses psicólogos del juzgado. ¿Qué ocurre? Todo esto en prevención, por si acaso. Mi cliente Teo, que ya ha tenido bastante publicidad en su momento cuando salieron las sentencias y demás, porque él lo quiso hacer público y por eso estoy yo aquí, para que si a alguien le pasa, pues tenga herramientas y sepa un poquito cómo pelear esta situación. Mi cliente declaró la primera vez, no pasó absolutamente nada porque no había nada, solamente un testimonio de una descarga de vídeo. Sin tener en cuenta que en esa casa también vivía un adulto, porque el niño tenía otro hermano de 20 y tantos años. No se cuestiona, tiene que ser el niño el que ha descargado los vídeos. Bueno, no pasa absolutamente nada. Entra a intervenir el equipo
psicológico, que en este caso no es el IML, no son los psicólogos que han sacado plaza, oposición o algún tipo de contrato, no, es un servicio que está externalizado. Como sabéis, el servicio de justicia en cada comunidad es distinto. La Junta de Andalucía tiene el suyo, la Comunidad de Madrid tiene el suyo, son competencias que están compartidas, digamos. Bueno, pues este servicio lo tenía contratado la Administración de Justicia de Andalucía, ¿no?, la parte que tocaba, con la Junta de Andalucía con servicios sociales. Y entonces, a su vez, servicios sociales lo tiene con unas entidades sin ánimo de lucro, que es ADIMA, que a día de hoy sigue funcionando y trabaja sobre todo en la parte de Andalucía Occidental. Huelva, Sevilla, Córdoba, a veces Málaga, Cádiz, depende. Y la otra parte de Andalucía lo tiene Márgenes y Vínculos. Son asociaciones sin ánimo de lucro y que están en los temas de abuso de víctimas sexuales de infancia, en la infancia, digamos. Bueno, se supone que estas psicólogas tienen la capacidad de abordar un menor, porque el testimonio de un menor no es el mismo que el testimonio de una persona adulta, que tú le puedes preguntar. No, a un niño hay que abordarlo de otra manera, distinta. Empieza con dos entrevistas previas. La primera, una entrevista inocua de ganarte la confianza del niño, donde se le preguntan cosas simples, ¿no? ¿A qué colegio vas? ¿Qué tipo de fútbol te gusta? Esas cosas. Y ya la segunda es donde ya se aborda la materia. Porque conforme iba avanzando el procedimiento y el niño había sido explorado, la madre en el juzgado decía: mi hijo me ha dicho que... Y pasamos de unos vídeos a conductas sexuales de todo tipo. Hasta que mantenía estas relaciones el padre con un perro, que el niño era amarrado en la casa, era encerrado, bueno, todo tipo de conductas que no os lo podéis imaginar. Faltaba, como yo dije en sala, la necrofilia. Estaba todo tipo, transvestismo, todo. Bueno, la cuestión es que conforme va aumentando digamos, intervenciones psicológicas, porque yo creo que son intervenciones, iba cambiando el relato, hasta que llega el día 13 de marzo, donde es llamado por tercera vez Teodoro para que... No, 17 de marzo. Para que haga una tercera declaración en la que el IMA, que no sabía muy bien esto que está pasando, y conforme a un informe previo que habían emitido, pues Teodoro es llevado a prisión. Prisión preventiva que dura 3 años y 2 meses. ¿Sí? Que se le prorrogó el segundo año, como a los terroristas. Sí. Es que es fuerte lo que estoy diciendo. Por eso os tengo que poner en contexto. ¿Pruebas forenses médicas? Ninguna. El niño no tenía ningún antecedente médico que acreditara pues unas violaciones continuadas durante todos los fines de semana que le tocaba estar con el padre, durante las vacaciones de verano, porque todo esto transcurre, este periodo, pues desde que ya os he dicho, agosto de 2012 hasta enero de 2013. Se supone que el niño había tenido estos abusos continuados hacia su persona por parte de su padre. Yo conozco a Teo desde hacía bastante tiempo y Teo no era un padre un maltratador y tenía pasión por su hijo. Esa es la verdad. El pobre, pues claro, va al juzgado y termina en prisión, pues imaginaros la situación. La instrucción avanza, se hace una prueba preconstituida a los 3-4 días. En esa prueba preconstituida yo asisto. Bueno, supongo que sabéis cómo es una prueba preconstituida de un menor. Si queréis os lo explico un poquito para que les sirva de referencia a alguien que a lo mejor lo desconozca. Se hace lo que se llama una cámara Gesell, que es la cámara esta típica que sale en las películas, que hay un espejo y la gente está detrás. Supongamos que aquí nosotros estamos detrás y aquí se está
celebrando la exploración y se va grabando. Entonces, pues, en esa entrevista, pues está la psicóloga en una mesa, con el niño, con unos juguetes, y allí se le hacen una serie de preguntas que realmente la praxis psicológica de abordar un menor yo creo que no se cumplía. Tú no puedes ni inducir preguntas, ni inducir respuestas, ni atemorizar al niño. Bueno, Julio fue uno de los peritos, Julio Bronchal, que estuvo luego analizando todo el informe que realizó EICAS y vio las entrevistas y demás. Bueno, pues con esta historia, pues desde la instrucción, pues se cree que Teodoro es poco menos que un criminal de lo peor. Porque el niño no dice nada, pero hay un informe que dice que el niño sí dice. Y ahí viene la mala praxis. Porque claro, tengamos en cuenta que un juez, ¿qué es lo que recoge? Informe. Y si en un informe, sí. Ana, ¿me permite solamente una pequeña postilla dándole contexto a esto? Tuvimos la fortuna en este caso de que este equipo había grabado las entrevistas con el menor y pudimos someterlo a revisión de lo que había sucedido. Y vamos a ver, en esa última entrevista había cuenta de que no estaban consiguiendo el objetivo que pretendían estas psicólogas, solamente es para que veáis el nivel. Sí. Cuando a mí me llega el vídeo y empiezo a analizar, no daba crédito a lo que estaba viendo. La tercera entrevista empieza y le dice al niño, dice, bueno, ¿cómo estás? Dice, bien, bien. Dice, bueno, ¿y qué tal con tu padre? Dice, bien. ¿Y haces cosas con él? Dice, sí, yo estoy bien, tengo ganas de verlo porque hace tiempo que no lo veo. Como estaba el hombre ya sometido a esto. Y entonces se levanta aquella señora, pega un golpe sobre la mesa a escasamente un palmo del niño, pero fuerte, ¡bum! Y dice, vamos a ver, me vas a decir ya de una vez lo siguiente, pero literal, os digo literal. Dice, ¿me vas a decir a mí que tu padre no te metía la pija por el culo? Literal. Sí. Literal. Y lo reiteraba varias veces. Y así, toda una colección que como nos tocó allí informar a la sala, dije, pues evidentemente no hay un maltrato, pero ese maltrato que está sufriendo esta criatura a manos de estos profesionales. Pero ya acabo y no te robo en absoluto el tiempo, pero para que la gente entendiera el nivel de descaro con el que se llegó a trabajar. Llega a decirle, bueno, lo condiciona de todas maneras, si quieres irte me tienes que decir esto, o sea, todo lo que es un contraejemplo de cómo tendría que llevarse ese tipo de intervenciones, ¿no? Al final, evidentemente, el niño claudica y dice lo que quiere escuchar, como si le hubiera preguntado que qué tenía que ver con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy o con el bombardeo de las Torres Gemelas. Pero o sea, el niño no dice nada, el niño dice sí, no. Pues no acabo de decir en sala este equipo que este era uno de los más de 500 casos que habían llevado más claro, más creíble y más creíble de todos los que habían llevado. Disculpa, Ana, pero es que me parecía que supieran el nivel. No, si es que hubo un careo en el primer juicio entre los peritos de EICAS y los que traía la defensa, que era Julio, que era José Manuel Aguilar y Gaona. Esos eran los peritos de defensa. Entonces, claro, es que yo viendo que lo que había ahí era un... A ver, pero que yo empiezo, voy a la entrevista sin psicólogo. Y claro, yo veo eso, yo no soy psicóloga, pero soy abogada. Y yo veo muchos testimonios. Y sé, o tengo un indicio, o una presunción de si abordar un testigo de esa manera es correcto o no. Y menos con un niño. Es que una de las preguntas que le hice al niño era, cuando te dejan hacer preguntas, ¿tu padre te ha hecho alguna vez daño? Y el niño dice, no. Y le dice a la psicóloga, niño, ¿tú sabes lo que es el daño? Así, agarrándolo por aquí. ¿Vale? O le pregunto, ¿tú has visto a tu padre desnudo? No. Entonces, explícame. No sé, las preguntas que se te ocurren como en ese momento, porque claro, yo llego allí y no, con la inocencia de que no sé con quién estoy tratando. Entonces, aquí la presunción de inocencia de mi defendido no existía, era presunción de culpabilidad. Entonces, partamos de la base de que claro, yo tengo que llevar a perito. Empiezo la instrucción con Aguilar, que hace un informe,
durante toda la instrucción, aparte de perito psicológico, también llevaba peritos médicos. Llevé 2 peritos médicos, 2 forenses. Porque ahí había un forense, pues yo, todo ya era pericia. Yo pedía continuamente cosas, como que se le permita hacer una valoración psicológica sobre el perfil de Teodoro. Se me negaba, pero sin embargo lo pedía a la acusación particular y se le concedía, cuando yo la estoy pagando, que es un informe de parte. Pedía que estuviese presente mi perito forense, digo mi para que me entendáis, es el perito de parte, ¿no? Cuando se va a explorar al niño, me dicen que no. Entonces tengo que ir a la audiencia. La audiencia me da la razón. Pido la libertad de Teodoro miles de veces. Que no vaya a ser que corra todo un grave riesgo. O sea, Teodoro también tuvo ese día que lo detienen, fue la policía científica a su casa a buscar pruebas. Me tiré 4 horas allí en el domicilio, porque asistí. Hice constar en el acta que no había ninguna cerradura ni ningún cerrojo en la casa, no sé cómo lo iban a encerrar. No había cuerdas, no había muñecos, porque decía que también había una muñeca hinchable. Bueno, es que de verdad que esto era de locos. La cuestión es que llegamos después de 2 años de instrucción a celebrar el juicio, que se celebra. Cuando veo la composición de sala y habida cuenta de que la defensa había presentado miles de recursos, que no eran recursos devolutivos, sino eran recursos que entraban a ver la instrucción y a valorar las pruebas, porque en los autos ya se hacía alusión a la prueba que se estaba practicando. O sea, cuando yo llego veo que la sala está contaminada, porque ya tiene un conocimiento previo. En derecho, un juicio penal, como todos sabéis, lo instruye un juzgado, el juzgado de instrucción, que se llama así, y después pasa o a la audiencia o a un juzgado de lo penal. Es lo normal. Bueno, pues veo los componentes y entonces planteo una recusación de la sala entera, de los 3 magistrados, que la verdad no es nada habitual. Lo normal, lo mejor es recusar a un juez, pero no 3. Pues esto va al Tribunal Superior de Justicia, se juzga en Granada, y tú lees el auto, parece que te da la razón, pero al final te dice que no. Pues nada, celebramos el juicio, y el resultado es que, la acusación se pedía por un delito continuado de agresión sexual sobre menor, la Fiscalía pedía 15 años, la acusación particular pedía 15 y además añadía el delito de exhibicionismo por lo de los vídeos. Vídeos que nadie pudo recuperar, por cierto. Porque el informático también abrió el teléfono, vio que eran descargas, no ejecución de vídeos y que no existía. Por tanto, bueno, pues celebramos juicio, 14 años y 3 meses de condena. Cuando Teo ve eso blanco sobre negro, pues imagínense, un padre que ya lleva pues casi 2 años de prisión, sí, 2 años, porque la sentencia es de abril de 2015, pues se cayó allí en la cárcel, no tuvieron que asistir. Yo temía que se suicidara, porque claro, por una parte, como abogada, tú sabes que has hecho todo. ¿Me entiendes? No sé, porque nosotros habíamos practicado toda la prueba vida y por haber. Habíamos peleado lo más grande. Habíamos celebrado un juicio que Julio estuvo allí y el juicio iba muy bien. No había nada. Pero 14 años y 3 meses. Pues, y a todo ello, hay una cosa que tengo que decir, el niño cuando dicta o se hace un informe por EICAS sobre la credibilidad del testimonio, que le da la máxima, empieza inmediatamente que el niño hay que tratarlo y pasa a Lima el tratamiento, sesiones, porque el niño es un niño o violado o abusado, como queráis llamarlo.
Entonces, el niño hay que intervenirlo, porque es una víctima, aunque no haya sido juzgado, o sea, durante la instrucción ya el niño estaba siendo tratado. La cuestión es que, bueno, viene a todo ello gracias a que Teo contaba con su familia, sus dos hermanas, Mónica e Irene, que han sido sus salvadoras, porque entender que 14 años y 3 meses, cuando tú has practicado toda la prueba, cuando tú has visto el juicio, cuando tú sabes que no has hecho nada y cuando no ves nada, pues imaginaros la situación. Bueno, pues propusimos, bueno, yo tuve que hacer el recurso de casación porque era con la antigua ley, no cabía la apelación, viene de una audiencia, era pues motivos casacionales todos, infracción de ley, vulneración, bueno, aquí los tengo, pero bueno, no voy a hacer extenso porque estaban todos. El primer motivo que planteé, y lógicamente, sería la recusación de la sala, ¿no? Pues efectivamente me dan la razón. Sánchez Melgar es el ponente y dicta una sentencia en febrero de 2016, Tribunal Supremo, que dice que la sala estaba contaminada. Contaminada porque había conocido de la instrucción. Entonces, al conocer, pues ya no es lo mismo que una sala que... Lo estoy haciendo, no estoy siendo muy técnica porque quiero que la gente me entienda. Los compañeros juristas, pues, tendría que hablarlo con más tecnicismos, pero bueno, para eso está la sentencia. Y como vamos rápido de tiempo, la cuestión es eso, que ordena composición de nueva sala con gente que no conociera del asunto, nuevos jueces que no hayan visto absolutamente nada, y la nulidad de toda la sentencia. O sea, comenzamos de nuevo en 2016 con el juicio de Teodoro. Claro, tú cuando comienzas un juicio que ya tienes una sentencia condenatoria, pues imaginaros la prisión, ¿no? Pero a veces, bueno, hay que creer en Dios, hay que creer en la justicia y hay que seguir para adelante. Entonces celebramos juicio en mayo del 2016. Teo seguía en prisión, por más que yo pedía que lo sacaran, no había manera. Y el tema es que se celebran varias sesiones, otra vez practicamos la nueva prueba y la sentencia es totalmente diferente a la primera. ¿Por qué? Yo tengo aquí la sentencia y hay cosas que dice, por ejemplo, que tras valorar en conciencia la prueba, el tribunal no alcanza convencimiento sobre la existencia de los hechos, objeto de la acusación. Cosa que a mí me agrada mucho es en el apartado tercero del fundamento jurídico que dice: no es la defensa quien ha de probar tales hechos, sino al contrario, y no se deben de presuponer, menos aún cuando la misma denunciante borró estos archivos de inmediato. Empezamos por ahí, por los archivos, ¿vale? Es decir, la defensa estaba llevando toda la carga de la prueba porque estaba viendo, se presume que tú eres inocente cuando vas a un juzgado, ¿no? Yo no tengo que probar nada, tú eres quien tiene que probar que yo he hecho esto. Pero nosotros teníamos que defender porque el tema era bastante grave. Por ejemplo, en cuanto a las declaraciones de la madre, dice: se observa sobre esto una ampliación sustancial de los hechos denunciados inicialmente, ocurrido en una segunda declaración de 5 de marzo del 13, en la que refiere que tras la primera entrevista del hijo con la psicóloga de EICA, la madre le indica al menor que la próxima vez diga toda la verdad. Es de ver que sobre esos nuevos hechos de tan variado y alarmante calibre no antes desvelado. ¿Vale? La pericial de las psicólogas de ADIMA. Obligada por las sospechas que EICA ponía de manifiesto sin que parezca que exista verdadera independencia de criterio para negar tajantemente ese tratamiento cuando pasa de una parte a otra de la misma institución. Es que ADIMA en su momento tenía EICAs que valoraba y ADIMA que trataba.
¿sabes? Periciales de los psicólogos del IML, que, bueno, había dos que eran forenses, que en este caso eran solamente sobre la personalidad de Teo, aunque no hay personalidad de pederasta, pero sí hay ciertos parámetros, que eso lo puede explicar mejor Julio que yo, que se dan en los pederastas, que Teo no tenía ninguno, por cierto. Vamos a ver. También les da un repaso en la sentencia, como dice que la verdadera prueba testifical es la que se desarrolla ante el órgano de enjuiciamiento. La sentencia está muy motivada, tiene muchísimas páginas y viene muy motivada. En cuanto a los peritos de ICA, dice: han firmado un informe sobre credibilidad del testimonio, además de una de ellas, como hemos indicado, dirige la declaración anticipada. Son cosas diferentes. El del informe de credibilidad es un mero valor indiciario a efectos de la instrucción y el otro es la testifical en sí, cuya práctica en el modo propuesto ya hemos hecho una cierta observación procesal. En cuanto a la credibilidad y en la forma en la que además la psicóloga proceda a recibir o practicar el interrogatorio del menor luego del visionado en el juicio, está totalmente desacreditada por la mejor pericia de los señores Aguilar y Bronchat. Ya la sala pudo advertir sus graves carencias al visionar los discos de las 3 entrevistas. La primera de acercamiento al menor, sin contenido valorable, como no sea, para ponderar si con tanto escaso contacto se puede alcanzar el grado de confianza preciso para permitir luego esa confesión fiable. La segunda, arrancada con sugerencias y con agradecimientos de la psicóloga, dando con ello la impresión de que el menor percibe que eso es lo esperado. Estas son sentencias. Esta es la sentencia, ¿eh? La tercera y última procesalmente admitida como prueba, que es la prueba preconstituida, la verificada en presencia distante o no plenamente inmediata del juez instructor, fiscal y letrado, de la que no deducimos sino el empeño de la psicóloga en arrancar del menor lo que ya dijera, la corroboración de lo que ya se da por hecho, cosa que no logra sino con muchos esfuerzos y solo en parte, nuevamente con respuestas que no pueden calificarse de relato, con contestaciones mecánicas y poco naturales. Se limitaba a responder con monosílabos y con hastío, niño. Es como si te pregunto 10 veces, pues voy a decir sí o voy a decir no, porque ¿qué vamos a hacer? Pues después habla de las periciales de los médicos y por último, lo más importante es que absuelve libremente a Teodoro de la responsabilidad penal por los hechos de enjuiciamiento, alzando todas las medidas cautelares. Esta sentencia fue recurrida por la acusación en el Tribunal Supremo, que se lo desestimó y le impuso las costas. ¿Sí? Ya llevamos 2 sentencias. Hay otra sentencia en la Audiencia Nacional por la prisión indebida de Teodoro. Que la verdad, la indemnización son muy parcas, muy cortas, porque incluso hay un voto particular en esa sentencia que dice que una cosa es indemnizar y otra es compensar. O sea, que no ha sido reparado el daño que Teodoro sufrió. Pero la más importante de todas ellas es la 4ª sentencia, que es a la que se refería Juan, es que una vez pasado todo este calvario, yo hablo con Teo y le digo: mira, nosotros poner una querella o una denuncia a la psicóloga por mala praxis, no lo veo. Porque yo entiendo que aquí lo que hay es una responsabilidad patrimonial, porque quien perita en nombre de la Administración de Justicia. Eso nunca se había hecho. Bueno, se hace, por ejemplo, cuando hay una negligencia médica, ¿no? Que se va al SAR, bueno, hablo de Andalucía, se va y tú le pones la denuncia no al médico que se ha equivocado en la operación, se la pones al Servicio Andaluz de Salud Pública. Pues entonces, siguiendo la misma estructura, pues planteamos una reclamación patrimonial derivada de la mala praxis de las psicólogas que han hecho el peritaje, que es la única prueba sobre la que se sostenía toda la acusación, si es que no había otra cosa. Y si la prueba está mal hecha y no corresponde al objeto de pericia bien realizado,
No sé si me explico. Perfecto. El hecho no había ocurrido. ¿Por qué tiene que ser arrancada con sugerencias? Lo ve el juez. Los jueces visionaron también los 3 vídeos. Insistí mucho en que los vieran. Y yo recuerdo que las caras de los jueces eran como... ¿Esto qué es? ¿Dónde dice el niño algo? ¿Sabes? Que claro, si tú eres juez, ves un informe y no ves lo... Hombre, normalmente cuando un perito hace un informe, jura por su lealtad, ¿no? Y tiene que acometer ese trabajo correctamente. Y más cuando actúa en nombre de la administración, ¿no? Bueno, pues la sentencia esta es del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y lo más importante de la misma, como ya os he dicho, es la condena, pero condena por los daños que se le han realizado al padre. Porque toda esta situación le ha generado una patología psicológica de depresión, de postraumática, o sea, tiene depresión mayor, creo que era, postraumática. Postraumática quiere decir después del hecho ocurrido. Este hombre vivía tranquilo y se ha tragado 3 años de prisión, ha pasado por una condena que la ha vivido en sus carnes, le han alejado de su hijo, la relación está... y después también su credibilidad, ¿no? Porque él es de un pueblo, una ciudad pequeña, y que te señalen por la calle como lo que no eres, pues imaginen todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, aquí en la sentencia se dice que existe el daño efectivo, que se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que existe una relación de causalidad entre el funcionamiento y el daño, y que se ejercita la acción dentro del plazo del año. Y lo más importante, la valoración, que dice que resulta, por tanto, acreditada la presencia de la relación de causalidad entre el hecho imputable a la Administración, actuación representada en este caso por la intervención de unos profesionales del EICAS y ADIMA, cuya mala praxis, según la pericial practicada, corroborada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva respecto a las psicólogas de EICAS, actuaron por y para el Servicio de Prevención y Ayuda a la Familia dependiente o de la Consejería demandada, como reza en cada una de las páginas de los informes, aunque a la fecha de los mismos no existiera contrato. De ahí que no quepa desvincular la actuación de la evaluación y tratamiento del menor de la actuación de la Administración o el prestar. Y por tanto, bueno, lo importante es que ha quedado acreditado que se le ha producido un daño, que es un daño irreparable porque el dinero no repara el daño, ni a Teo le van a devolver sus 3 años y pico de libertad, ni le van a devolver la infancia de su hijo, y el dinero, 60.000 euros, no repara. Pero bueno, es la primera vez que lo hace un tribunal, que no olvidemos que se trata de que está enjuiciando la actuación de una administración. A ver, pero que es que claro, últimamente tanto por el trabajo tan grande que hay, como ya adelantó también Juan hace un momento, muchas periciales psicológicas se están externalizando los servicios y lo están haciendo agencias de tasación que contratan peritos psicólogos. Entonces, ellos son los que deciden si el padre va a tener una custodia compartida o si la madre le vamos a dar el régimen de visita, y no se dan cuenta de la importancia de sus decisiones en sus informes. ¿Por qué la tienen? Porque un juez, ¿qué es lo que ve? Yo te he mandado a un psicólogo que lo pone... porque cuando tú estás en un procedimiento, da igual que sea civil o de familia o penal, el juez parte que el informe verdadero es el forense. El forense le llaman ellos al del Instituto de Medicina Legal y que claro, como el informe que llevas de parte, pues
como lo paga el cliente, pues va a tener a lo mejor más tendencia o más sesgo para defender a la parte que lo está proponiendo. ¿Me entendéis, no? Es que eso siempre es así. Pero bueno, se puede. Lo importante es llevar los informes para contrarrestar cuando tú ves que lo que hay en ese informe no se corresponde con la realidad. Porque, a ver, los abogados, los profesionales, tenemos también, ya con el tiempo, una experiencia de que tú ves cosas y dices, bueno, esto no es así. Por ejemplo, el otro día estaba en familia y había un informe emitido por el psicosocial y ponía, fue llamativo con el test cuida, flexibilidad. El padre es inflexible, porque venían los resultados, la escala va de 1 a 9. El padre 7 en flexibilidad, es inflexible. La madre es flexible, flexibilidad 4. Al revés. Pues no me dejó hacer llevar a la jueza, mira que lo protesté, traer a los peritos para someterlas a contradicción. Por ejemplo. Y en base a eso, pues el padre tiene unos sesgos o unos rasgos que es como si tú apruebas un examen y sacas un notable y en la lista te dicen suspendido. No, pero sí, es que tengo notable. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que tenéis que mirarlo todo. Es mi consejo, que cuando haya un informe contratéis o contactáis con un profesional que os pueda orientar, tanto en temas psicológicos como en temas médicos, como si estamos hablando de un arquitecto. Me da igual. Siempre hay que valorarlo y siempre hay que ir con las cosas bien estudiadas a los juicios, que no se puede dejar todo ahí suelto. No sé si me entienden. El tema de Teo es un tema muy difícil, que ha durado desde 2013 hasta 2022, que terminamos con la última sentencia, que para Teo esta sentencia ha significado un poco el reconocimiento de su inocencia un poco más allá, porque él se sabe inocente, pero él necesita que los demás lo sepan. Entonces es como decir, aquí ha habido una cosa de la que yo no tengo responsabilidad ninguna. Hay un informe mal hecho y en base a ese informe pues yo he sido condenado y gracias a Dios después ha vuelto las cosas a su cauce. No siempre pasa esto, también os lo digo. Pero bueno, por eso hablo de lo difícil que es defender a un inocente. Es lo más difícil, desde mi punto de vista. Muy bien, nada. Nada. Pues con esta intervención, la ministeria agradecida su impresionante intervención. Bueno, La realidad siempre rápido. supera a la ficción, ¿verdad? Hombre, esto es para una película. Y ahora vamos a hacer un receso de 5 minutos solo, Bueno, para sí, empezar sí, la hay segunda alguna parte. pregunta. Y yo creo que preguntas no Sí. vamos a poder... ¿Quieren hacer? Dos. ¿Se la dijo o le veo o no le veo? Vamos vale. a ver. ¿Cómo ha terminado el caso? El caso es que, a ver, el hijo ha sido intervenido con 170 sesiones. Joder, para verle. No, ahora digo. Para no verle. No, claro, el niño ha sido tratado 170 sesiones como víctima. Claro. No lo ve. No, es imposible. El niño ha tenido una intervención. Sufre un fenómeno que se llama iatrogenia. Claro. ¿Y cuántos años tiene ahora? Pues si en el 13 tenía 8, pues tendrá 20, ¿no? Sí, por ahí. Mayor de edad. Sí. Aquí una pregunta más. A las dos psicólogas estas, por llamarlas de alguna manera, ¿les ha pasado algo aparte de la... Yo eso creo que siguen peritando, no sé. Nada. Pero bueno, eso ya... No lo sé. A la mujer nosotros pusimos una denuncia en su momento, pero nos la archivaron porque no había intervenido de oficio la fiscalía. Entonces las denuncias falsas, si no interviene de oficio la fiscalía, mal vas. No hay nadie en la Muy cárcel, bien. ¿no? por esa atropello. No lo sé, a mí me gustaría encontrar esa sentencia. Sí. Si la tenéis.